Permítanme presentarme, yo soy Manolo Quispe, conmigo van a llevar, como repito, estas clases, vamos a tener entre las 7 y las 9 de la noche, en este caso hoy día miércoles y así el viernes y las otras clases. Ok, entonces en ese sentido vamos a empezar un poquito para explicarlo cómo vamos a manejar el Power BI con la parte de cómo tener el Power BI. Un poco para ir viendo cada vez que tú vas a usar el Power BI. El Power BI es un programa de Microsoft, o después vamos a ver más a detalle esto, pero antes de que tú puedas analizar los datos, es un programa de Microsoft en el cual nos facilita mucho el poder analizar los datos, ¿no? Pero necesitamos tener los datos de cierta forma, de ciertas características para poder dar ese tipo de análisis. Por otro lado, esto es lo que ves en la diapositiva, es la pregunta que hay que hacernos siempre lo que analizamos datos, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que se necesita responder? En este caso, por el stakeholder o el interesado, puede ser tu cliente, puede ser tu misma institución, organización de empresa, o puede ser el que pueda financiar tu operación. Entonces, siempre cuando van a hacer un tema de análisis de datos, pregúntenle cómo quiere o qué quieren como respuestas que te dé el monitoreo o el análisis de datos que están implementando. Eso es importante. Lo vamos a ver varias veces esto, más que todo en la tercera clase para el tema de modelar, ya, pero pasamos eso y hay que tenerlo. Otro tema muy importante antes de que ustedes puedan sentarse a usar el Power BI son tres cosas. Uno es qué tipo de análisis le voy a dar a los datos. Es algo que sí hay que tener siempre. Una vez que ya tengas bien claro cuáles son en este caso, las preguntas que necesitamos nosotros responder. Ahora, ¿qué hago con los datos? Y hay estos tres niveles, hay más niveles, ¿no? Es mucho más niveles, pero estos tres son los más usados. Dentro de la escala son los tres que primero que se hace, como en este caso el tema del análisis descriptivo, que analiza o te contempla qué es lo que ha pasado con tus datos, ¿no? Te da un análisis del pasado, de cómo lo hiciste, cómo lo implementaste, y te da ciertos insumos para que tú puedas tomar ciertas experiencias exitosas o lecciones aprendidas para la siguiente implementación. El otro son análisis predictivos, donde tú mides por variables de tiempo y acciones que tú has tenido, y un poco que te proyectas si es que vas a lograr esa meta o si no vas a lograrlo de acuerdo a cómo has venido desempeñando tu proyecto. Y el otro es un análisis descriptivo, ahí hay muchas técnicas, en este caso hay muchas metodologías ágiles, pero en tema de datos está, por ejemplo, la inteligencia artificial, el machine learning, en este caso la ciencia de los datos, en la cual te prescribe diferentes escenarios de acuerdo a ellos. Y en sí, lo que queremos con los datos es cómo podemos relacionar nuestras fuentes de datos. Nosotros cuando operamos un proyecto, un programa o un negocio, tenemos diferentes fuentes de datos que puede tener cada uno bases de diferentes orígenes, pero eso tiene que tener algo en común en la cual lo relacionemos uno con otro. Y eso es lo que busca el tema del análisis de datos. Y para poder relacionar las bases de datos y ver cuál es el objetivo en común, ahora en un ejemplo que vamos a hacer, lo vamos a entender un poquito mejor, es qué cosa en común tiene las bases de datos en sí, con las cosas en común que tiene, por ejemplo, algo en común que puedo tener si yo soy del rubro de ventas, y yo soy el que hace la venta a un cliente por un producto, su producto o una cantidad o un precio, yo soy el que hace la venta, pero a mí como vendedor o como la persona que hace el impulso de la venta, me están capacitando en otro fuente o en otro ambiente donde yo puedo decir, mejor, o sea, puedo poner la hipótesis, ¿no? Si yo capacito mejor a mi personal, entonces supuestamente tengo mejores ventas. Entonces puedo tener diferentes bases de datos donde nosotros podemos relacionar ello. ¿Ok? Para crear un modelo de datos, que esto lo ve un poco más grande, si lo ves así un poco con bastantes puntos que se unen en sí, es que los datos se deben comunicar entre sí para que te dé un conjunto de esos datos o información en la cual tú puedas sacar o leerlo bien para poder tener esos datos.
Ok, entremos ahora sí a lo que es el Power BI. El curso es para que puedas manejar Power BI. Lo previo, lo que te he mencionado es que es lo que necesitas para hacer con una herramienta. Y porque eso tienes que tenerlo claro desde un inicio. Ya. Como te repito, Power BI, este es el programa, te lo presento. Este es el Power BI escritorio. Pero voy a presentarte desde el Excel. Ya. Hace muchos años, ya ha pasado ya unos 7, 8 años, creo que cerca de 10, ya Excel servía mucho como para hacer cálculos, hacer procesamientos, hacer estimaciones y hacer algunas visualizaciones. En ese sentido, el Excel, o Microsoft, mejor dicho, enfocado a ello, ha ido añadiendo, conforme ha pasado con las versiones 2013, complementos en la cual tú puedes acceder, como es el primero, es el Power Query. El Power Query, en este caso, ya está incorporado en cualquier versión de 2016, 19 y 365 ahora. Sí, ya está incorporado dentro del Excel. Si nosotros vamos a la pestaña datos, acá en esta zona, la mitad de la zona después debajo de datos hacia la izquierda, tienes un primer bloque que dice obtener o acceder datos, donde tú puedes obtener datos de diferentes tipos de fuentes, ¿no? De acá está, tú puedes no solamente obtener datos de este archivo Excel, sino de otros archivos Excel, pero asimismo también puedes obtener de PDFs, puedes obtener de páginas web, ¿no? Como el que está acá, o otras fuentes más que puedes originar. Entonces, con ello, desde también otros archivos de Power BI, donde tú puedas unir bases de datos, no solamente acá. Entonces, esta parte que se llama Power Query o consultas, nos facilita mucho también poder hacer integrar o unir varios fuentes o origen de datos que no necesariamente esté en este archivo o no necesariamente esté en esta versión, ¿no? O en este formato. Asimismo, también podemos editar el tema de los archivos. Cuando yo puedo conectar, lo puedo hacer una limpieza, lo puedo normalizar. Y eso es el Power Query. Después vino el Power Pivot, esta pestaña de acá, que me ayuda a relacionar las bases de datos, las diferentes, este ejemplo que te mostraba acá, que cómo relaciona la base de datos. Esto me facilita lo que es el Power Pivot. En las versiones Excel no está instalado directamente, hay que descargarlo. O sea, en Excel normalmente te ibas acá a opciones y en opciones te ibas a complementos y complementos acá abajo donde dice administrar, te ibas a complemento con, te vas a ir y acá estaban los otros complementos que normalmente no se ven, ¿no? Que en este caso es el Power Pivot, este de acá que estoy enseñando. Tú lo aceptas y aparecía esto. Entonces, ¿para qué sirve esto? Sirve para poder relacionar las bases de datos, sirve para poder hacer fórmulas, en este caso en versiones DATS, para poder tener un mejor análisis de los datos. ¿Ok? Después de esto venía también el otro que es el Power Map, ¿no? En la cual el Power Map son mapas que lo vamos a encontrar acá en la pestaña. Si yo cierro ahorita esto, me puedo insertar y acá están los mapas, donde yo puedo obtener mapas de diferente tipo de lugares y lo puedo visualizar. Después está el Power View, que son estos gráficos en sí, que nos facilita también tener esa facilidad para poder hacer los diseños de los gráficos que se puede hacer. Entonces son 4 complementos que tiene el Excel que se ha ido potenciando de 2013 en adelante, un poco uno detrás de otro, ya unos que han salido juntos, pero esa agrupación es este que te muestra acá, que es el Power BI, ¿no? El Power BI. El Power BI, como te digo, es un programa, es una herramienta de Microsoft que ha potenciado más las habilidades para poder analizar los datos en mayor escala y mayor, en este caso, integralidad entre varias fuentes de datos. Y también la actualización, porque si nosotros queremos actualizar nuestro Power BI, nos facilita mucho poder tener ese tipo de características. Cosa que el Excel, ahí sí no podríamos tener esa dinámica para poder manejar los datos, porque a mayor tablas dinámicas o mayor visualizaciones o mayor carga de base de datos o mayor cantidad de datos, el Excel se puede un poco enlentecer por los cálculos que puedas tú generarle y ahí sí se te limitaría mucho el funcionamiento. Entonces, para ello se ha integrado, como te digo, lo que es el Power Query,
el Power Pivot, el Power View, no es el Power View, sino el Power View, y el Power Map, ¿no? Que se ha integrado de uno solo. Ahora, ¿cómo yo descargo el Power BI? Para descargar el Power BI, si tú tienes Windows 10, ¿no? Si tú tienes Windows 10, te puedes ir acá al icono de inicio y acá está el botón de Microsoft Store, la tienda de Microsoft, y ahí tú puedes irte acá donde dice buscar y ahí escribes Power BI, ¿no? Pues Power BI, te instalas ahí, ¿ok? Una vez que vas a buscar Power BI, te va a llevar esta ventana donde tú puedas instalar el Power BI y normalmente. El mío ya está instalado, por eso me dice el producto que está instalado y me dice iniciar. Acá te va a decir descargar o instalar y tú presionas ahí y te va a instalar el Power BI. Y el Power BI que te instala, acá vamos a empezar primero, es este que es el Power BI Desktop, ¿no? Ese es el primero que te está instalando, el Power BI Desktop, que es esta de acá, ya que en mi máquina ahorita, si tú puedes ver, es esta. Te sale así como esta ventana, donde tú después tienes que loguearte, ¿ok? Después, el otro plataforma o entorno donde tú puedas ver el Power BI es el Power BI Service, que es el Power BI que tienes en la web. En este caso, si es que nosotros nos vamos a una página web, ¿no? Ahorita vamos a ir a una página web. Si es que yo pongo acá, busco en Google, busco Power BI, pongo ahí, en Google, Power BI, y me voy a la primera opción que es Microsoft Power BI Visualización de Datos, que es la página que te sale. Y acá, una vez que instalas, te lleva a esta página y lo que tendrías que hacer es ir a pruébalo gratis si es que tú no tienes cuenta en Power BI. Ya, y una vez que te dice pruébalo gratis, tú ingresas ahí, ¿ok? Y las pruebas gratis porque lo que vas a hacer acá es crearte una cuenta de Power BI. Ya, te vas a probar gratis. Esa cuenta, ¿qué requisitos necesito para crearme una cuenta de Power BI? El requisito que necesitas, a mí me sale esto, porque ya estoy logueado, pero el requisito que necesitas para poder acceder a Power BI es que te inscribas o te loguees con un correo corporativo o educativo. No puedes loguearte o no puedes crear un usuario de Power BI si tienes un correo genérico como es el Gmail, Yahoo, Hotmail, Outlook. No puedes. Solamente con correo corporativo o educativo, ¿no? O sea, que tenga @empresa.com o universidad.com. No sé, algo similar. O sea, con cuentas personales no podemos loguearnos dentro de Power BI. Entonces, si tú estás dentro de una institución o de una empresa, esa es la forma en la cual tú puedes crearte una cuenta de Power BI. Y si tú estás dentro de una empresa que utiliza Microsoft, en este caso, y más aún si tiene Microsoft 365, en esos paquetes de empresas que tienen, ya está incluido el Power BI, por lo menos el free, ¿no? O el libre, en la cual ahí te facilita si ya debes tener una cuenta, solamente que no la has habilitado. Entonces, normalmente te irías acá donde dice iniciar sesión. En este caso, se inicia sesión y una vez que se inicia sesión te va a llevar a una página, que ya está acá, y esta sería la página del Power BI, ¿no? Esto después vamos a entrar a verlo. Una vez que ya tenemos, ese sería el Power BI Service, que sería esta la que estoy marcando con el mouse, y el otro sería el Power BI móvil, que es para que lo veas en una tableta o en el celular. Cualquiera de los dos, tú puedes ver ahí tus datos, también lo que tú has creado en cualquiera de las dos plataformas. Entonces, tienes tres plataformas para poder usar el Power BI. El Power BI Desktop, que en este caso es en tu computador. El Power BI Service, que lo puedes trabajar desde la nube o de la web, no hay problema. Y el Power BI Móvil, que lo puedes usar, o mejor dicho, visualizar desde cualquier equipo móvil, que en este caso es un celular o tabletas. Ok, tienes tres. Por otro lado, ¿cómo se usa el Power BI o en qué momento voy a usar el Power BI? Dentro de todo el flujo de datos que existe, hay algunas cosas que lo puedo hacer dentro de todos los componentes o otros que puede hacer en ciertos uno. Por ejemplo, para obtener datos, puedo obtener datos desde Power BI Service, o sea, la web, y el Power BI Desktop, o sea, desde mi computador, como es que está acá.
¿ya? Para modelar qué es la relación entre las bases de datos, cómo voy a relacionar las bases de datos, solo puedo hacer de Power BI Desktop, o sea, de mi computador. No puedo relacionar bases de datos diferentes en Power BI, en este caso de la nube. No podía hacer una relación. Y para crear reportes, visualizaciones, informes, sí lo puedo hacer tanto en Power BI Service como en Power BI Desktop. Y para compartir, o sea, una vez que ya he terminado mi dashboard o mi reporte y lo quiero enviar a otros usuarios, sí lo puedo hacer desde Power BI Service, verlo desde la web, o mi Power BI móvil, que en este caso con un aplicativo que descargamos de Power BI, lo podemos ver ahí de esa manera. ¿Correcto? Eso sería las funcionalidades que sería por cada uno de esos componentes o esos entornos que tendríamos. Ok, este es el proceso de cómo vamos a hacer o cómo vamos a llevar la clase ahora. Estos son los 7 pasos que vamos a trabajar durante la clase. Hoy día nos va a tocar hacer todo este recorrido, ¿ya? ¿Ya? O sea, vamos a explicar cómo es todo el recorrido y en las siguientes clases vamos a ver proceso por proceso con mayor amplitud para que lo puedas entender con mayor claridad. Entonces, hay 7 pasos para poder manejar el Power BI. El primero es acceder a los datos, ¿ya? ¿Cómo accedo a los datos? Ese es el primer paso. Y lo vamos a hacer ya con el ejemplo en sí, ¿ya? Vamos a hacer con el ejemplo para que se entienda mejor. Primero, ¿dónde obtengo los pasos? Más saludable en este caso, o más entendible, es que lo trabajes desde Power BI Desktop, en este caso tu computador. Ok, te sale esta pantalla, si es que cuando tú lo descargues y lo tengas esto, te sale esto, tú puedes quitar esta pantalla y acá está el Power BI, y te lo presento. Este Power BI de esto, te sugiero que si tú quieres publicarlo en la web, o sea, una vez en tu web lo quieres colgar, lo que vas a hacer acá en la web, te logues. O sea, con tu usuario, tu contraseña, te logues. Recuerda que solamente puedes loguearte con cuentas corporativas o cuentas educativas, nada más. Ok, pero si solamente quieres trabajar desde tu computador, no es necesario que tú loguees. O sea, lo único que te limita no loguearte es que lo publiques, ese es uno, y el otro es que no puedas obtener otros objetos visuales, otras gráficas, más que la que están acá. Son las dos únicas cosas que te están limitando el Power BI. La instalación de Power BI es gratuita, es totalmente gratuita. La instalación del software o del programa no te cobra, no hay ningún cobro ahí, es totalmente libre. Lo que sí es que tengas tener una licencia para publicar y subirlo al Power BI Service. O sea, si tú subes tus reportes acá a la nube, tú vas a tener un área de trabajo que vamos a ver. Tú puedes tener varios reportes, ¿no? Que puedes tenerlo ahí. Lo puedes ver y lo puedes tú visualizar todos los reportes que tú necesites, ¿no? Por ejemplo, yo quiero visualizar este reporte, ¿no? Que es un tema de encuestas que se está haciendo en temas de salud familiar que está acá. Y esto lo puedo ver, lo puedo presentar a un interesado que le guste, lo puedo ver por etapas, ¿no? Y tú lo puedes tener tú ya tu reporte, ¿no? Lo puedes filtrar según lo que tú necesites. ¿Correcto? Si tú quieres verlo en la web, sí tienes que, en este caso, loguearte. El problema es que después vamos a explicar el tema de cómo vas a compartirlo. Ya. Ok, entonces este es el Power BI Desktop y acá hay, en este caso, varias partes. Va a haber una parte que dice acá obtener datos. Todo este bloque que dice datos, ya, todo este bloque es para obtener datos. Y tú puedes obtener datos, acá son orígenes de datos comunes, que normalmente que se usa, en este caso son los Excel, son conjuntos de datos Power BI, flujo, DataWare, SQL, Analysis Service, texto, web, qué sé yo. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a hacer un par de dashboards, ojalá que nos alcance el tiempo. Y lo más común es el Excel. La siguiente clase vamos a analizar, porque hay más cosas para poder obtener datos, ¿ya? Y podemos obtener datos de otra forma, ¿no? De carpetas, de PDF, de SharePoint, si es que tú tienes una cuenta de colaboración en Microsoft, tienes, por ejemplo, SharePoint, y tienes varias cosas que tú puedas hacer, ¿no? Y obtener. Lo que diga beta, sí hay, beta está en prueba todavía, no funciona, a veces funciona bien, otros funcionan no, porque hacen los ajustes, por eso está en beta y no hay. ¿Ok? Entonces,
Y se les ha enviado, se les ha colgado unos archivos. En este caso hay dos archivos que uno dice clase Power BI ventas y el otro de capacitación y otro dice ventas. Esos dos archivos los quiero tener. Para mí está en mi carpeta escritorio, donde dice una carpeta de Power BI. ¿Ya? Eso es lo que está lo tengo ahí. Entonces, yo diría a mi Power BI, diría, y tengo dos formas de hacerlo. Yo lo puedo tener directamente si es un Excel del icono Excel que está acá, que es un atajo, o me puedo ir acá a obtener datos y acá está el icono Excel y lo puedo tener, o puedo irme al más y lo puedo tener de ese más de la lista que me sale de los objetos visuales, que está el Excel, en primer lugar, lo tienes. O si no, en la primera pantalla, si es que no has obtenido ni un dato, te sale el icono de acá. Cualquiera de esas opciones tú lo puedes obtener. Yo lo pulso, por ejemplo, ahí, y voy a buscar mi carpeta que dice clases Power BI y voy a obtener. No puedo tener los datos de golpe, tengo que jalar uno por uno. Ya. Por ejemplo, si yo jalo esta carpeta que dice Power BI capacitaciones, lo voy a abrir, ¿ya? Y voy a conectar con el archivo. Una vez que me conecte con el archivo, me va a salir esta ventana. ¿Qué me sale? Me sale los orígenes del dato y qué contiene todo el origen. Te da en dos formas. Estos iconos azulitos son iconos de la tabla que tiene ese archivo. Y este icono que dice hoja, o en este caso que está como una hojita o una hoja de Excel, te sale así. Si voy al archivo original, nuestra capacitaciones, acá tengo que es una tabla. ¿Por qué sé que es una tabla? Porque al final tiene un icono acá que es tabla, este rango de acá, o si no, está abierto o está habilitado mi diseño de tabla y se llama capacitaciones. Esto como tabla es lo que quiero tener. O si no, acá mismo también te dice que se llama capacitaciones la hoja. Lo que dice acá la hoja que dice capacitación es esta que dice acá, capacitación, ¿no? Esta que dice blanquito. Y si me paro en la tabla y me voy a diseño de tabla y me dice capacitación, es este icono de acá que dice capacitación. Por ejemplo, yo quiero tener solamente la primera tabla, ¿ya? Y lo voy a cargar. Cualquiera de los dos lo puedes hacer. Lo cargamos. Y acá me va a aparecer, si tú ves el Power BI y la tabla, tengo en el centro, en medio, tengo tres franjas. La primera franja de la izquierda, el primero es donde yo voy a hacer el que aparece este icono que aparece unas gráficas. Ese es el icono donde me va a aparecer, es esta pantalla donde está actualmente, que dice, en este caso, informe. Acá voy a poner todas mis visualizaciones, mis gráficos, todo eso. ¿Ya? Y es el tema de informe. Ok. Después tienes otro icono abajo, que son los datos, que es para ver toda la base de datos. Por ejemplo, esta es la base de datos de esa hoja capacitación. Y más abajo, como un organigrama que dice icono, dice modelo, es para que tú relaciones las bases de datos, si es que tiene una relación entre ellas. En este caso, yo tengo mi base de datos de capacitaciones. Ok. En medio, como te digo, acá vas a tener que arrastrar todos los objetos visuales que son de visualizaciones para que tú puedas ver tu reporte. En este caso, tus gráficos, tus tablas, tus tarjetas, lo que tú necesitas poner, tu título, todo eso. Más a la izquierda hay una columna que dice filtro. Ahí tú vas a poder filtrar los datos si es que no quieres ver todo o con algo específico. Más el medio, o sea, más a mi derecha, tengo dos partes. Uno que son visualizaciones donde yo escojo las visualizaciones que quiero ver, si quiero gráfico de barra, de columnas, de línea, jerarquía, de punto, regresión, círculo, mapa, tarjeta. Acá vas a encontrar todo esto. ¿Ok? Y abajo de la visualización que tú coges, estás para que le añades los valores. ¿De dónde voy a obtener los valores? De la siguiente columna que dice campos. Acá me va a aparecer toda la base de datos, donde cada ítem es una columna o un encabezado de columna, en la cual también puedo crearle otros ítems adicionales, ya sea como columna o como un cálculo que se llama medida. Y eso lo voy a tener que arrastrar acá a valores. Y donde va a estar rodillo es donde nosotros podemos poder editar todo el objeto visual que estamos teniendo. Y a la derecha está el tema, en este caso, de campos, ¿ya? De campos, ¿no? ¿Dónde están todos los encabezados de mi base de datos? Correcto. He agregado una base de datos y ahora quiero agregar la segunda base de datos.
Si yo quiero ver la segunda base de datos, que es capacitación, voy a irme a la data. Yo tengo mi base de datos de ventas, disculpa, que es de ventas. Yo tengo mi data, que tengo hoja 1, y la hoja 1 tiene número, lugar, fecha de entrega, clientes, productos, subproductos y cantidad. Toda la base de datos es acerca de cantidades. Me habla de una cantidad de determinados productos o subproductos y un lugar. Si yo voy a la hoja 2, me habla de esos mismos números, que este número sería el ID, a lo que me refiero que ese sería el factor común que tendría la base de datos. Y acá tengo, en este caso, Callao, fecha de entrega, en este caso, los lugares, fecha de entrega, modo de entrega, los productos que también lo ven en común, los costos, ya no me habla en este caso de cantidades, sino costo, descuento, beneficio, y me habla el colaborador. Este colaborador sería el que me ha vendido el producto a este cliente, que este sería su código de cliente, a este lugar, esta fecha, este tiempo y este precio. Pero este código, en este caso del cliente, sería el mismo código que tiene acá, entonces yo podría relacionar estas dos bases de datos para ver cuántas, si este es el precio que ha vendido, cuánto sería la cantidad que ha vendido. Con esto lo saco. Y más aún, tengo este archivo, yo tendría el colaborador y podría ver también si este colaborador que lo tengo acá están los colaboradores, si lo tengo acá, y qué capacitación has tenido. Y quiero ver si es que al que más vende, por ejemplo, el que vende más, si están aprobados. Esa es la hipótesis que estamos planteando, ¿no? Entonces quiero ver si están aprobados. O una capacitación así más puntual que haya tenido o manejado dentro de todo su argumento. Entonces, quiero ver si los más capacitados o los colaboradores que más capacitados son los que venden más. Entonces, yo tengo ya cómo relacionar. Entonces, vamos a irnos por acá. Esta es la base de datos. Entonces, voy a obtener la segunda base de datos. Me voy a obtener y me voy a ventas. Y acá a ventas, otra vez me está conectando. Y voy a obtener esas dos tablas. Una que se llama producción, que me habla de las cantidades, y acá siempre te sale una previsualización. Y la segunda, que me habla de ventas, y también te sale una previsualización. Esas dos tablas las que quiero, y le voy a dar cargar. Perfecto. ¿Ya? Entonces, la segunda clase que vamos a ver todo lo que son obtener datos y transformar datos. Y acá estamos obteniendo datos de simplemente los orígenes de Excel. Después vamos a obtener en la siguiente clase de más. Entonces acá ya tengo mis tablas y yo si veo cada una de mis tablas, acá me va a aparecer los ítems de o los encabezados que tiene cada una de las bases de datos y ahí ya podemos darle una transformación. Entonces, este sería para colocar el informe. El segundo, acá están las bases de datos, donde yo puedo ver las bases de datos. Y el tercero, del icono de la franja izquierda, es cómo se relaciona. Y acá ya me ha hecho una relación de forma automática. ¿Por qué? Acá me dice que en este caso ha habido una relación entre, en este caso, si yo pongo mi mouse en la línea, entre el colaborador de la tabla de capacitaciones con el colaborador de la tabla ventas. Ya, ahorita vamos a llegar a este punto, pero ya me hizo una relación. Correcto, entonces vamos a rezar mi PPT. Entonces, hemos hecho simplemente el primer paso. Ya, simplemente hemos obtenido el dato. El segundo paso es la limpieza de los datos o la transformación de los datos o la consulta de los datos, ya como tú quieras referirlo. ¿Dónde hago la transformación? Porque tú todos los datos que obtienes no los tienes directamente limpios, lo tienes de cierta manera, forma para poder un poco transformar, limpiar, ordenar si es que no te viene totalmente limpio. Te puede venir la data de diferentes formas y en esta parte que es el Power Query, que son las consultas, es el Power Query, tú lo vas a poder ahí editar, transformar o validar tus datos. Entonces, donde dice consultas hay dos botones, uno que dice transformar y otro que dice actualizar. El botón actualizar solamente lo vas a usar cuando ya has terminado tu proyecto y estás ingresando más información a tus orígenes de datos. Entonces, en ese sentido, le pulsas actualizar. Si no, vamos a darle transformar datos. Voy a pulsar ese botón y me va a salir una nueva ventana. Esta ventana, como te digo, es el Power Query, donde acá tú vas a poder transformar. En la segunda clase vamos a ver a mayor detalle cómo usamos esto.
Pero en esta oportunidad vamos a dar una revisión rápida. Te sale un primer bloque de columnas donde aparece todos tus bases de datos que tú lo tienes en el orden que las has obtenido, ¿no? Este es el orden que lo he obtenido. Así lo aparece. En medio te sale la base de datos en sí. Y a la derecha te sale para que le coloques nombre, este nombre que está capacitación, después acá le colocas nombre, no hay problema. Y acá donde dice pasos aplicados, me sale como el historial de cosas que le he hecho a la base de datos, ¿no? Si es que le he cambiado de tilde, si le he puesto mayúscula, minúscula, si le he cambiado de nombre, si le he cambiado de tipo de dato. Todo eso debe aparecer acá y donde tú puedes aceptarlo o lo puedes eliminar el paso con esta X, en este caso que está como punto acá. ¿Ok? En la parte de arriba hay varias cosas para hacer, pero ahorita vamos a revisar los datos ya para poder alcanzar a terminar un reporte. Ok. Si te sale línea verde, significa que todos tus datos están correctos. Inclusive, si es que tú te paras en la línea red, si el mouse lo paras en la línea verde, te sale una tarjeta donde te dice cuántos datos son válidos, cuántos están errores y cuántos están vacíos. Y eso te da una orientación para que tú puedas trabajarlo. Entonces, como veo que todo está en verde, todo está normal, no hay problema. Pero también podrías tú modificar algunas cosas dentro de la base de datos. Por ejemplo, acá tengo las capacitaciones, lo tengo escritas de forma de mayúsculas y tal vez yo quiero verlo de forma minúscula. Entonces tendría que irme a la pestaña que dice transformar datos y acá dice formato en medio y tú le cambias la forma de presentar. Por ejemplo, yo quiero poner tipo frase y ya puse todo tipo frase dentro de la base de datos. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vamos acá y acá está el tema de los aprobados y desaprobados que tengo de las capacitaciones. Entonces, esta data ahorita no hay nada problema. Te la he traído un poquito para sin complicaciones o sin hacer tanto ajuste, porque nos interesa un poco trabajar la otra base de datos o sacar reportes. En este caso, acá también te he traído otra base de datos y, como mencionamos el ETSE, es de cantidad. Pero tiene algo en común esta base de datos de producción que dice con la data de ventas. ¿Qué es lo común? Es el número. Entonces, yo puedo tener dos bases de datos, estas dos bases de datos, lo puedo tener y lo quiero unir a la base anterior. ¿Lo puedo unir? Sí, lo puedo unir. Porque también puede hacer, esta es mi base de datos del área de producción y esta es mi base de datos del área comercial o de ventas. Y quiero unir los dos para ver cómo se puede complementar los datos. Entonces, yo quiero unir, por ejemplo, mi base de datos producción, la base de datos de ventas, disculpa, quiero que inserte en la base de datos producción. ¿Cómo lo uno? En este caso, señalo la base que quiero, o si no, hago una copia de esa base, me voy a ir a la pestaña inicio, y acá, esto es la segunda clase, lo vamos a explicar en mayor detalle, pero en la parte derecha hay uno que dice combinar. Y en la parte superior hay uno que dice combinar consultas. Ya, ok. ¿Qué hace este botón? Este botón lo que te va a hacer es que esta base de datos que es venta, lo voy a continuar sus columnas de datos a esta base que es producción. Siempre y cuando tenga un factor en común. Lo que tiene en común es la columna N, que dice acá, que son los números, que son sus IDs, que le he colocado así. Igual, la otra base tiene lo mismo ID, tiene lo mismo, los mismos números tiene. Entonces quiero que se combine, que se relacione uno con uno de la otra base de datos y me complemente sus datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a señalo la base de datos producción y como te digo acá, donde dice combinar, ahí dice combinar consultas. Entonces tú, para poder unirla, vas a presionar ese botón y te va a salir una ventana, que es esta, y tienes que seleccionar cuál es el que quieres unir. En este caso tengo, esta es la base de datos, y quiero unir la primera, ¿ya? La primera porque estos son los IDs. Entonces ahora, acá abajo tienes una lista de bases de datos y te dice cuál es la actual que estás seleccionando. ¿Con cuál base de datos quiero unir? Con la base de datos de ventas. Ok, buscas la venta y te sale toda la base de datos de ventas. Y tienes que buscar la unión entre el mismo tipo de datos, la misma característica de datos. No puedo unir, por ejemplo, si son números, no lo puedo unir a la otra base de datos con texto. Porque si yo selecciono, me va a salir que no hay coincidencias. ¿Ya? Y también tengo que ser con el mismo número de datos. Por ejemplo, si acá es 1, y acá en tema del ID, que sería, y le coloco a otro 1,
Acá me sale que las coincidencias son mínimas porque acá hay 29 valores que coinciden dentro de esta columna de costos, pero no debería combinarlo así. ¿Por qué? Porque estos son costos y la otra son, en este caso, números de identidad, o códigos, o facturas, boletas, registros, lo que tú quieras. Tengo que ser lo mismo tipo de datos. Entonces, ¿cuál es el mismo tipo de datos que se repite? Es el número. Y ahora, esas dos tablas están coincidiendo ahí. Hay 3.800 datos en la base de datos de producción con los 3.800 datos en la base de datos de ventas. Coincidencia. Ya, entonces sí coincide, son los mismos. Ya solo que uno es la cantidad que tengo y la segunda data de ventas son las ventas que he hecho. Entonces ahora le doy aceptar. Y te anexa una columna, una tabla nueva como columna. Este icono que está acá es una tabla nueva que está insertado dentro de otra tabla. Solamente que acá estas flechitas que se van a los extremos, tengo que presionar para que me salga todas las columnas que yo puedo seleccionar. En este caso lo voy a quitar, le selecciona todo porque no quiero todo. Y más abajo dice usar el nombre de la tabla original. No, le quiero quitar porque no quiero que me salga ventas y el título de esto. ¿Qué quiero de esta base de datos de ventas que se incorpore a producción? Ok, la fecha no porque ya tengo fecha, pero sí quiero el modo de entrega. El modo de entrega no tengo. Tampoco tengo, los productos sí tengo, lo dejo. Los costos no lo tengo, entonces le incorporo los costos acá. Los descuentos tampoco tengo, la beneficio tampoco tengo y no tengo el colaborador. Entonces acá tengo estos ítems que tenía la base de ventas que no tiene mi base de datos de producción. Ya lo tengo ahí. Y ahora le voy a dar aceptar. Perfecto. Y si te das cuenta, ahora tengo otras tablas. ¿Correcto? Tengo otras tablas. ¿Correcto? Una tabla complementaria a la base de datos de ventas. Se han unido se han combinado los dos y ya tengo una base mucho más integral. Ok, perfecto. Ahora, lo que yo necesito, o lo que necesitamos hacer es cómo nosotros vamos a poder relacionar. Si es que tú puedes hacer todos los ajustes acá en la forma que tú desees o como tú quieras, si has terminado de hacer los ajustes, voy a irme a este botón que dice cerrar y aplicar y tiene tres opciones. Si es cerrar y aplicar, es que cierras todo y aplicas el cambio. Si es aplicar, vas a aplicar todos los cambios que has hecho, pero no vas a cerrar esta ventana. Si es cerrar solamente, cierra sin que guarde todos los cambios que has generado en esta ventana. Yo le voy a dar cerrar y aplicar. ¿Ok? Y acá se va a generar esto. Ahora, lo que tendría que yo tener desde el inicio es que voy a ver mis bases de datos, por ejemplo, voy a ver lo que son la base de datos de capacitación y después voy a ver mi base de datos de venta y cómo voy a ver mis datos, bajo qué desagregado. Ok, acá está mi base de datos de producción y ha crecido, ya se incorporó esto. Esta base de ventas no lo voy a tener. Entonces acá voy a irme al tercer paso. Ya vengo al tercer paso que es modelar, porque el anterior ha sido limpieza. Entonces, esta relación que existe lo voy a retirar. Clic derecho le voy a dar y lo voy a eliminar esa relación. El tema de relaciones entre base de datos lo vamos a ver en la tercera clase. Y esta relación que existe entre esa base de datos también lo voy a eliminar, le voy a dar clic derecho y lo voy a eliminar. ¿Por qué tendría que relacionar las bases de datos? Y eso arranca desde la pregunta que necesitas responder. No lo puedes hacer ya cuando estás en el proceso de Power BI, que puede salir cosas nuevas, sí puede salir. Ya, pero cuando ya lo primero que tienes que hacer es sentarte y coordinar con el equipo que implementa o opera tu proyecto, tu programa, tu negocio y decir qué información necesita. Entonces, ¿qué en común tiene la base de datos capacitación con la base de datos de producción? Lo que tengo en común ahorita ya no es el N, porque acá en capacitaciones no hay N, pero lo que sí tienen en común son los colaboradores. Este colaborador que está en la base de datos de producción es igual a este colaborador que está en la base de datos. Si yo lo jalo, lo arrastro y lo uno, ahí va a crear una relación. Si te das cuenta, ahí ha creado una relación. La relación que cree es de 1, que sale 1 ahí, a otra tabla que dice asterisco. Asterisco significa que tiene valores varios. Ya tiene valores varios. Se repite varias veces la relación. Y lo puedo ver dando clic a la línea que se ha creado y voy a darle propiedades y me va a salir esta ventana. Y si te das cuenta, está relacionado la columna colaborador de la base de datos producción
con la columna capacitación de la base de datos, en este caso de colaborador, con la columna de capacitación. Y la relación es única de varios, porque la base de producción se repite varias veces, el mismo colaborador, a únicos, a uno, que en la base de datos capacitación es una sola vez que se repite. Y tú puedes tener una relación de ambas. Pero antes de hacer esto, otra pregunta que te tienes que hacer es cómo quieres ver tus datos, cómo lo quieres ver. O sea, está bien, hay una relación, pero ¿cómo lo quieres ver? Ok, entonces tendría que pensar cómo quiero ver mis datos. ¿Quiero ver por colaborador o quiero ver por lugar o por cuál quiero ver? Entonces tú tendrías que ver bien tu base de datos. Por ejemplo, acá están los lugares y acá están mis colaboradores. Entonces, ¿qué en común tiene mi base de datos? Tiene lugares, ¿ya? Porque tanto la base de datos de capacitación, que también tiene, y la base de datos de ventas, todos tienen lugares. Son los mismos lugares que aparecen, donde deben de vender. Entonces tendría que hacer ese tipo de cruce. Pero yo si hago esto, por ejemplo, si yo busco eso que se llama región y lo vinculo con lo que es el lugar, acá el lugar donde está, vamos a buscarlo, es ámbito, dice ámbito, ese es el lugar, lo relaciono, no me deja relacionarlo. ¿Por qué? Si te das cuenta acá, está la data capacitación que está los lugares, está correcto, y está uniendo a la data de producción que también dice lugares, y está correcto. Entonces, ¿por qué no me deja? Porque la unión o la cardinalidad que menciona ahí es de varios a varios. ¿Qué significa? Que no puedo hacer esa unión, no puedo hacer la unión, acá te sale un mensaje, de varios a varios. Tengo que hacer, la relación que tengo que hacer es de una base de datos únicos a otra base de datos únicos. Ese es uno. Y la otra, tener una base de datos únicos a una base de datos que se repita, valores varios o infinitos. Entonces, esos son los dos tipos de relaciones que me puede permitir. Al revés, igual, ¿no? De varios a únicos o de únicos a únicos, lo mismo. Pero no puedo hacer de varios a varios. Eso no puedo. Entonces, ¿cuál sería mi solución? Entonces, como yo ya vi mi base de datos y ya me senté a analizar con el equipo cómo quiero ver mis datos, entonces yo quiero ver mis datos por región, que en la base de datos sería acá el ámbito, en la base de datos de producción, y en la otra sería región. Entonces, no tengo esa base de datos. ¿Qué hago? Entonces me puedo ir de nuevo, le voy a quitar esta relación, voy a clic derecho, le voy a quitar. ¿Ya? Y voy a irme nuevamente a transformar datos. Y en transformar datos, yo tengo acá los lugares, que este sería, y en la data producción que ya uní, también tengo los lugares. Ok. No hay problema, puedo escoger cualquiera de las tablas para poder crear una nueva tabla, porque tengo que crear una nueva tabla con lugares. Por ejemplo, voy a la tabla de capacitación, le voy a dar clic derecho a la tabla de capacitación y voy a buscar la opción duplicar. Ahí le doy la opción duplicar y acá le voy a poner el nombre de la tabla, le doy clic derecho y le voy a poner regiones o lugar. Le voy a poner para no confundir. Lugares. Ok, lugares. Ahora, yo solamente quiero esta columna. Es la columna que me dice región. Lo único que quiero. Entonces, para no eliminar todas las columnas, me puedo caer inicio y si yo voy hacia el medio, dice elegir columnas. Y acá en elegir columnas dice elegir columnas. Y me va a salir todas las columnas que tiene mi base de datos. Le voy a quitar la selección a todos y como te repito, yo solamente necesito la columna que dice región. Es la única que necesito. La selecciono y le doy a aceptar. Correcto. Pero veo que la base de datos, como esta es una base de datos que necesito con valores únicos, no lo puedo usar ahorita tampoco. ¿Por qué? Porque veo que se repite varias veces el mismo lugar. Todo se repite. Tengo que tener que esta base de datos tenga que tener valores únicos, porque quiero ver mis datos por lugar. Entonces, acá en inicio, también en medio, dice reducir filas y dice acá quitar filas. Y busco las opciones y dice quitar duplicados. ¿Qué significa? Que voy a quitar todos los valores que tengan duplicado esta base de datos, presiono, para que tener mis valores únicos. Y acá ya tengo mis valores únicos. Y el tipo de dato que me sale que es esto. Perfecto. Entonces ahora voy a cerrar aplicar, otra vez. Y acá me debe aparecer mi nueva base de datos.
Ok, y me apareció por acá. Y ya me hizo una relación. Perfecto. Entonces, está relacionando, esta base de datos ventas no lo voy a usar porque ya lo único producción. Está relacionando, esta es una nueva base de datos que he creado. Dice, de lugar, está relacionando la relación de uno, o sea, de valores únicos, a valores varios en región. Y también acá voy a buscar el ámbito, que son regiones, a valores de lugares. Y ahí hace la relación. ¿Ok? Entonces yo puedo mover entre uno y otro y lo puedo relacionar. Ahora, yo puedo dar y orientar la relación en ambos sentidos. Si te ves, la relación tiene una flecha que está dirigiendo esta base de datos de lugares a esta base de datos de capacitación. Entonces puedo dar clic derecho y también le puedo dar propiedades nuevamente. La relación está válida, todo está correcto, pero acá dice dirección del filtro. Es único. Y lo voy a poner a ambos, que significa que la relación va a pasar por los dos. O sea, el lugares va a afectar a capacitaciones y capacitaciones va a afectar a lugares. Y le voy a dar aceptar. Y ahora la flecha está en doble sentido. O sea, todo lo que yo filtre o modifique acá o quiera mover acá en capacitaciones va a afectar lugares y todos los lugares va a afectar a capacitaciones. Y lo mismo voy a hacer con la otra, con la tabla de lugares y capacitación. Le voy a dar clic derecho, voy a propiedades y acá como dice dirección de filtro le voy a dar ambas y le voy a dar aceptar. Y a mí me hizo. ¿Qué significa esto? Voy a ponerlo así, de esta manera. Y si te das cuenta, está de una manera como escalonada. A eso le llama bola de nieve en Power BI, porque los datos están en forma sucesiva cayendo, ¿no? Entonces, ¿qué significa este tipo de relación? Significa de que yo lo que pueda afectar acá capacitaciones, lo voy a afectar también a la base de datos de producción. Esto lo vamos a ver a mayor amplitud en la clase 3. Ok, entonces, no, sí, en la clase 3. Entonces, en ese sentido, esto lo que hemos hecho es el tema de modelado todavía, ¿ya? Donde yo necesito cómo quiero ver mis datos o qué pregunta deseo saber. Por ejemplo, yo quiero ver las ventas, por ejemplo, veo las ventas a través de los costos, y de eso quiero ver quiénes son los cuáles son los colaboradores que venden más. Esa información necesito, quiero saber cuáles son los colaboradores que venden más. Ok, entonces ahora sí vamos a regresar al tema de la visualización. Esto va a ser mi reporte. Acá hay una parte que dice explora. Explora es cuando tú vas a hacer las fórmulas o ya sea suma, multiplicación, sumas acumuladas, promedios, algunos complementos que necesitas acá para hacer tu análisis. Es el tema de explora.